El sol brillaba con intensidad en un barrio tranquilo de Ohio, donde las calles estaban llenas de vida cotidiana. El supermercado local era un punto de encuentro habitual para los vecinos. Dentro, el sonido de las ruedas de los carritos, conversaciones entre compradores y empleados reponiendo productos creaban un ambiente de normalidad. Era una tarde como cualquier otra, o al menos, así parecía. Cerca de la sección de frutas, una anciana de cabello plateado revisaba una pila de manzanas. Llevaba un cardigan descolorido y gafas ligeramente inclinadas sobre la nariz. Sus movimientos eran lentos pero meticulosos, como si la elección de cada fruta fuera una decisión importante. Su expresión mostraba cierta impaciencia, como si algo en el ambiente le molestara, pero nadie prestaba atención. Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Comenta aquí abajo. A pocos pasos, Darrell, un joven de complexión atlética y piel oscura, se movía con calma entre los pasillos. Vestía una sudadera azul con capucha y jeans, y sostenía una cesta de compras en una mano mientras con la otra escribía algo en su teléfono. Aunque su apariencia era relajada, sus movimientos mostraban un propósito claro. Darrell no estaba allí para perder tiempo. Recogía los artículos de su lista con eficiencia, aunque no se olvidaba de sonreír amablemente a quien cruzara su camino. Todo parecía seguir su curso habitual hasta que Darrell llegó a la sección de frutas. Mientras alcanzaba una bolsa de naranjas, la anciana levantó la mirada, notándolo por primera vez. Su expresión cambió drásticamente. Sus ojos se entrecerraron y sus labios se torcieron en una línea rígida. La hostilidad era evidente, aunque no dijo nada al principio. Darrell estaba distraído, revisando algo en su teléfono, ajeno a la mirada intensa que lo seguía. Finalmente, la anciana rompió el silencio. «Ustedes no pertenecen aquí», dijo con una voz lo suficientemente alta como para ser escuchada por los clientes cercanos. Darrell alzó la cabeza, perplejo, creyendo por un momento que había entendido mal, pero antes de que pudiera responder, la mujer continuó, con un tono más severo. «¿Por qué no vuelves a África? ¿De dónde vienes?» El aire cambió instantáneamente. Lo que antes era un espacio lleno de ruido cotidiano quedó en completo silencio. Un par de compradores se detuvieron, algunos fingiendo no haber escuchado, otros mirando con cautela hacia la escena. Un hombre cerca de los lácteos se congeló, su mano sosteniendo un cartón de leche mientras observaba. Una madre apresuró a su hijo hacia otro pasillo, como si quisiera evitar que presenciara lo que estaba ocurriendo. Darrell se quedó inmóvil. Su rostro pasó del desconcierto inicial a una expresión neutral, casi estoica. No respondió de inmediato. En lugar de reaccionar con enojo, respiró profundamente, permitiéndose un momento para procesar lo que había escuchado. Sabía que cualquier palabra que eligiera debía ser medida cuidadosamente. Su silencio no era de resignación, sino de cálculo. La anciana, por su parte, se mantuvo firme. Sosteniendo su bolsa de manzanas, se irguió con una postura desafiante, como si no esperara ser cuestionada. Su mirada fija en Darrell era como un reto, una declaración de que no retrocedería. Un joven empleado que organizaba plátanos a unos metros se quedó inmóvil, con un racimo de frutas en la mano, sin saber si intervenir o mantenerse al margen. Cerca de la caja registradora, una cajera de cabello corto inclinó ligeramente la cabeza para ver mejor lo que sucedía, sus ojos llenos de incertidumbre. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. La tensión creció, palpable en el aire. Los compradores que habían fingido no escuchar ahora lanzaban miradas furtivas hacia Darrell, esperando su respuesta. Algunos se preguntaban si reaccionaría con enojo, otros temían que la situación pudiera escalar. Pero Darrell no se apresuró. En cambio, dejó su cesta en el suelo con cuidado, enderezó su postura y miró directamente a la anciana. «Señora», dijo finalmente, su voz serena pero firme. ¿Se da cuenta de lo que acaba de decir? Su pregunta no era agresiva, sino reflexiva. Había algo en su tono que invitaba a pensar, como si le estuviera dando a la mujer una oportunidad de reconsiderar sus palabras. Pero ella no parecía dispuesta a hacerlo.
Lo dije y lo mantengo, respondió con un tono cortante, elevando la voz. Este es mi país. Gente como usted no debería estar aquí. El murmullo entre los clientes se hizo más fuerte. Una mujer cerca de los panes dejó escapar un audible «por Dios», mientras un hombre mayor junto a los congelados negaba con la cabeza. La anciana, sin embargo, no mostró ningún signo de arrepentimiento. Ajustó su cardigan y levantó la barbilla, como si quisiera dejar claro que no cambiaría su posición. Darrell mantuvo la calma. No levantó la voz ni hizo ningún movimiento brusco. En lugar de responder de inmediato, permitió que el silencio se extendiera, dejando que las palabras de la anciana resonaran en los oídos de todos los presentes. «Está bien», dijo finalmente, con un tono firme pero tranquilo. «Ya que usted lo mencionó, hablemos de eso». El supermercado se había convertido en un escenario. Los carritos inmóviles, los compradores atentos, las miradas expectantes. Todo el espacio parecía girar en torno a Darrell y la anciana. Él permanecía en calma, su postura erguida, mientras sus ojos se fijaban en los de ella, no con enojo, sino con una determinación tranquila que comenzaba a incomodarla. «Usted dice que no pertenezco aquí», comenzó Darrell, su voz firme, resonando en el silencio. «Déjeme contarle algo sobre lo que significa pertenecer». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras iniciales se asentaran. Nadie se movía, nadie hablaba. Incluso los refrigeradores parecían más silenciosos. «Mi bisabuelo nació en Mississippi», continuó. «Trabajaba como aparcero en tierras que nunca serían suyas, rompiéndose la espalda para que sus hijos tuvieran una vida mejor. Su padre, mi tatarabuelo, no tuvo tanta suerte. Él era esclavo. Lo secuestraron, lo golpearon y lo vendieron como si no fuera un ser humano. ¿Y para qué? Para construir este país, el mismo donde usted y yo estamos ahora». La anciana frunció el ceño, como si quisiera replicar, pero no dijo nada. La multitud estaba absorta. Un hombre junto a la sección de productos enlatados dejó su lata de sopa en el estante y cruzó los brazos, mirando a Darrell con atención. «Mi abuelo», siguió Darrell, con su voz ganando fuerza. «Luchó en la Segunda Guerra Mundial. Viajó al otro lado del mundo. Arriesgó su vida por este país. Pero cuando regresó, no podía sentarse en los mismos mostradores que otros hombres. No podía usar los mismos baños ni beber de las mismas fuentes. A pesar de todo eso, él se quedó. ¿Sabe por qué? Porque creía en las promesas de este país, incluso cuando este país no creía en él». El rostro de la anciana se tensó. Aunque no lo admitiera, las palabras de Darrell la afectaban. Pero no fue la única. Cerca de la sección de lácteos, un hombre mayor murmuró algo a su esposa, mientras otro cliente más joven inclinaba la cabeza, perdido en sus pensamientos. «Mis padres también lucharon», continuó Darrell, su tono volviéndose más personal. «No con armas o con puños, sino con trabajo duro. Mi madre es maestra. Ha dedicado su vida a educar niños, sin importar de dónde vengan o cómo se vean. Mi padre es mecánico, el tipo de hombre que se detendría a ayudarla si su auto se descompusiera en la carretera, sin importarle quién es usted». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara el silencio. Una joven madre cerca de los jugos de naranja levantó a su hijo en brazos, observando a Darrell con una mezcla de admiración y respeto. La multitud estaba completamente inmersa en su discurso. «¿Y usted me dice que no pertenezco aquí?», preguntó Darrell, sus ojos fijos en los de la anciana. «Señora, yo soy tan parte de este país como usted, quizás más, porque mi familia pagó el precio de pertenecer con sangre, sudor y lágrimas». El silencio que siguió a las palabras de Darrell era ensordecedor. La anciana, que había permanecido desafiante hasta ese momento, comenzó a tambalearse. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la bolsa de manzanas con fuerza. Intentó decir algo, pero sus labios apenas se movieron. Sus ojos vagaron por la multitud, buscando apoyo, pero nadie se acercó a respaldarla. Cerca de la sección de pan, una mujer joven dejó escapar un profundo suspiro. «Eso fue impresionante», murmuró. Un hombre de mediana edad con una gorra de béisbol dio un paso al frente, rompiendo el silencio. «Tiene toda la razón», dijo en voz alta. «Todos deberíamos ser mejores que esto». El comentario fue seguido por un murmullo de aprobación.
Una mujer mayor junto a los congelados habló, su voz cargada de emoción. Mi esposo luchó en esa misma guerra, dijo con los ojos húmedos. Siempre decía que no importa el color de nuestra piel, todos sangramos igual. La cajera joven que había estado observando todo desde su puesto, alzó la voz. Nunca había visto a alguien manejar algo así con tanta calma y dignidad. Dijo, dirigiéndose a Darrell. Gracias por mostrar cómo se hace. Los aplausos comenzaron lentamente. Primero con un cliente cerca del pasillo de cereales, luego con otro en la sección de carnes. En pocos segundos, el sonido creció, llenando el supermercado con una energía diferente. La gente no aplaudía solo por Darrell, sino por lo que sus palabras representaban. Un llamado a la reflexión, un recordatorio de lo que significa la humanidad. La anciana bajó la cabeza, sus mejillas enrojecidas. Sin decir nada más, giró su carrito y se dirigió hacia la salida, su postura ya no tan erguida como antes. El aplauso continuó incluso después de que ella desapareció. Darrell permaneció de pie, recogiendo su cesta del suelo con calma. Algunas personas se acercaron para agradecerle. Una mujer colocó una mano en su hombro y le dijo, «Gracias». Por lo que dijo y por la forma en que lo dijo, Darrell le ofreció una leve sonrisa. «A veces no se trata de ganar una discusión», respondió. «Se trata de asegurarse de que la verdad sea escuchada». Más tarde, cuando salió del supermercado, vio a la anciana sentada en su auto en el estacionamiento. Sus manos estaban en el volante, inmóviles, como si estuviera reflexionando. Por un momento, Darrell consideró acercarse, pero decidió no hacerlo. Algunas lecciones necesitan tiempo para asentarse. Esa noche, mientras hablaba con su padre en la mesa de la cocina, Darrell repasó el evento. Su padre, un hombre sereno pero lleno de sabiduría, lo escuchó con atención. «Hiciste lo correcto, hijo», dijo finalmente. «Plantaste una semilla. Es posible que no veas los frutos de inmediato, pero crece. Siempre crece». Darrell asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Comprendió que su acción no solo había afectado a la anciana, sino también a todos los que presenciaron el momento. En los días que siguieron, la historia de lo ocurrido en el supermercado se extendió como un eco por todo el vecindario. No fue solo un incidente aislado. Se convirtió en un tema de conversación. Una chispa que encendió reflexiones y cuestionamientos en la comunidad. La historia de Darrell, su calma y sus palabras llenas de verdad, resonaron mucho más allá de las paredes de la tienda. La cajera joven, que había hablado aquel día, compartió lo sucedido con sus compañeros de trabajo. Pronto, otros empleados comenzaron a hablar sobre incidentes similares que habían presenciado o experimentado, pero que nunca habían tenido el valor de enfrentar. La acción de Darrell los inspiró a no quedarse en silencio ante la ignorancia. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. En las calles del vecindario, las conversaciones cambiaron. Personas que antes evitaban discutir temas difíciles ahora se encontraban recordando las palabras de Darrell, reflexionando sobre sus propios prejuicios. Algunos vecinos, especialmente los más jóvenes, compartieron la historia en redes sociales, y pronto comenzó a circular un video del incidente grabado discretamente por un cliente. La anciana, por su parte, no pudo escapar del impacto de ese día. Las palabras de Darrell seguían resonando en su mente, cada una de ellas como un eco que no podía ignorar. Esa misma noche, se sentó sola en su comedor, mirando fijamente el plato de comida que había servido pero que no podía tocar. Su mirada estaba perdida, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no había experimentado antes. Duda. Pensó en sus propios nietos, en el mundo en el que estaban creciendo. Sabía que el mundo no era el mismo que el de su juventud, pero nunca se había detenido a considerar si sus creencias habían quedado atrapadas en el pasado. La imagen de Darrell, de pie frente a ella con dignidad y valentía, la perseguía. Pasaron días antes de que hablara de lo ocurrido con alguien. Una tarde, mientras tomaba café con una amiga cercana, mencionó el incidente. La amiga, que había escuchado rumores sobre lo sucedido, la miró fijamente. «¿Y qué piensas ahora?», preguntó la amiga sin juzgar, pero claramente interesada. La anciana tomó un sorbo de café, sus manos temblando ligeramente. «No lo sé», admitió en voz baja.
Pero creo que él tenía razón. Darrell, por su parte, no buscó atención ni reconocimiento por lo que había hecho. Continuó con su vida, pero no pudo evitar notar el cambio en la actitud de las personas a su alrededor. Algunos vecinos que apenas lo saludaban antes, ahora se detenían para hablar con él. Otros le agradecían directamente, compartiendo sus propias experiencias con prejuicios y discriminación. Una tarde, mientras caminaba hacia su auto después de hacer algunas compras, un hombre mayor se le acercó. Era el mismo que había estado en la sección de lácteos durante el incidente en el supermercado. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó el hombre. Darrell asintió curioso. Estuve allí ese día, dijo el hombre con un tono serio. Y quiero que sepas algo. Lo que dijiste, cómo lo manejaste, me hizo pensar en cosas que ni siquiera sabía que debía cuestionar. Así que gracias. Darrell le estrechó la mano, sintiendo que las palabras del hombre eran sinceras. Se dio cuenta de que lo ocurrido ese día no solo había sido un momento aislado, sino un catalizador para algo más grande. Con el tiempo, la historia siguió creciendo. Darrell fue invitado a hablar en reuniones comunitarias, en escuelas locales y en grupos juveniles. Aunque al principio dudó en aceptar, finalmente decidió que su experiencia podía ser una herramienta para inspirar a otros. Durante una de sus charlas, frente a un grupo de estudiantes de secundaria, les dijo: no siempre podemos elegir lo que nos pasa, pero sí podemos elegir cómo respondemos. La ignorancia no se combate con más odio, se combate con verdad y dignidad. Los estudiantes lo escucharon con atención, algunos tomando notas, otros grabando sus palabras. Más tarde, varios se acercaron para agradecerle, compartiendo sus propias luchas contra el prejuicio. Darrell también comenzó a involucrarse en iniciativas locales para fomentar el diálogo entre diferentes generaciones. Organizó talleres comunitarios donde las personas podían compartir sus historias, aprender unas de otras, y construir puentes en lugar de muros. Meses después del incidente en el supermercado, Darrell recibió una carta inesperada. Reconoció la escritura temblorosa en el sobre antes de abrirlo. Era de la anciana. En su interior, las palabras eran breves pero significativas. Darrell, quiero disculparme por lo que dije aquel día. Mis palabras fueron hirientes e ignorantes, y no tengo excusas para ello. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre lo que me dijiste, y estoy agradecida de que hayas tenido la paciencia y la valentía de responder como lo hiciste. Gracias por no guardar silencio. Me diste mucho en qué pensar. Darrell sostuvo la carta en sus manos por un momento, permitiéndose un pequeño suspiro de alivio. No esperaba esa disculpa, pero leerla reforzó algo que su padre le había dicho aquella noche. A veces, todo lo que podemos hacer es plantar la semilla. El encuentro en el supermercado había comenzado como un momento incómodo y lleno de tensión, pero se convirtió en una lección poderosa sobre el impacto de nuestras palabras y acciones. Darrell no solo enfrentó el odio con dignidad, sino que mostró a todos los que lo rodeaban que el cambio es posible, incluso en los corazones más cerrados. Ese día recordó a la comunidad que la verdadera fortaleza no está en la confrontación agresiva, sino en la capacidad de mantener la calma, decir la verdad y permitir que esa verdad haga su trabajo. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. Al final, las palabras de Darrell no solo cambiaron a una persona, sino que inspiraron a toda una comunidad. Y ese es el verdadero poder de la humanidad. Esa noche, mientras Darrell estaba sentado en su pequeño departamento, revisando mentalmente lo que había sucedido, no pudo evitar recordar las historias que su madre solía contarle cuando era niño. Hablaba de su abuelo, un hombre que enfrentó innumerables humillaciones mientras criaba a su familia en un pequeño pueblo del sur. Darrell podía escuchar la voz de su madre como si estuviera allí con él. Tu abuelo siempre decía, el silencio no cambia nada, pero la verdad, dicha con firmeza, puede mover montañas. Estas palabras se habían convertido en una brújula para Darrell, guiándolo en los momentos más desafiantes de su vida.
Cuando era adolescente, enfrentó comentarios ignorantes de sus compañeros de clase y miradas juzgadoras en las tiendas. Pero sus padres siempre le enseñaron a responder con dignidad, no con odio. Esa misma resiliencia fue la que lo mantuvo en calma frente a la anciana. No fue fácil. Su primer impulso había sido gritar o marcharse, pero recordó las lecciones de su familia. Sabía que las palabras de esa mujer no solo reflejaban sus propios prejuicios, sino algo más profundo. Un miedo a lo desconocido, una resistencia al cambio. Esa reflexión lo llevó a una decisión. No solo enfrentaría el incidente del supermercado como algo aislado, sino que lo convertiría en una oportunidad para algo más grande. Por otro lado, la anciana no pudo escapar del peso de sus palabras. Las noches se volvieron largas y solitarias, su mente reviviendo una y otra vez la escena en el supermercado. A menudo se encontraba mirando por la ventana, observando cómo los vecinos paseaban con sus familias, y recordaba la firmeza en los ojos de Darrell. No podía negarlo. Sus palabras la habían afectado. Un día, mientras organizaba viejas fotos familiares, encontró una imagen de su propio padre, vestido con un uniforme militar de la Segunda Guerra Mundial. Era una foto desgastada, tomada en blanco y negro, pero los recuerdos que evocaba eran vívidos. Recordó cómo su padre solía hablar del sacrificio de todos los soldados, sin importar el color de su piel. En el campo de batalla, decía él, todos somos iguales. El enemigo no pregunta de dónde vienes, solo quién eres en ese momento. Por primera vez, la anciana se preguntó si había fallado en honrar esas lecciones. Había sido criada en un mundo donde las diferencias raciales eran un muro invisible, pero ahora comenzaba a ver cómo esas barreras habían afectado su forma de pensar. Un día, decidió salir de su zona de confort. Se dirigió a la biblioteca comunitaria y tomó prestado un libro sobre historia afroamericana. A medida que leía sobre las luchas, los sacrificios y las contribuciones de generaciones de personas negras en Estados Unidos, comenzó a comprender la profundidad de lo que Darrell había intentado transmitirle. No era una transformación inmediata. Las viejas creencias no desaparecen de la noche a la mañana. Pero cada página, cada historia, plantaba una semilla de cambio en su corazón. Mientras tanto, en el vecindario, la historia seguía creciendo. Una noche, en una cafetería local, un grupo de jóvenes se reunió para discutir lo que había sucedido. Inspirados por las acciones de Darrell, decidieron organizar un evento comunitario enfocado en la educación sobre la diversidad cultural y la inclusión. Querían asegurarse de que lo ocurrido en el supermercado no fuera solo una anécdota, sino un catalizador para un cambio real. El evento, titulado Conociendo Nuestras Raíces, se llevó a cabo en un centro comunitario. Fue una noche llena de historias, música y charlas sobre la importancia de la empatía. Darrell fue invitado como orador principal. Aunque inicialmente dudó en aceptar, finalmente decidió asistir. Su discurso fue breve pero impactante. No siempre podemos cambiar las creencias de los demás de inmediato, pero podemos sembrar dudas, podemos plantar semillas, y lo más importante, podemos elegir no quedarnos en silencio. Los aplausos llenaron la sala, pero lo que más conmovió a Darrell fue ver a personas de diferentes generaciones y orígenes compartiendo sus historias. Una mujer mayor se levantó y habló sobre cómo el incidente en el supermercado la había llevado a reflexionar sobre sus propios prejuicios. Otro joven habló sobre las dificultades que enfrentaba en la escuela debido a su herencia inmigrante, y cómo la valentía de Darrell lo había inspirado. Meses después, mientras Darrell estaba en el parque leyendo un libro, sintió una presencia cerca de él. Al levantar la vista, vio a la anciana. Su postura era diferente a la del día en el supermercado. Había algo más suave en su mirada. ¿Puedo sentarme?, preguntó, sosteniendo una pequeña bolsa en la mano. Darrell asintió, cerrando su libro. La anciana se sentó y sacó de la bolsa una caja de madera con una inscripción tallada.
Gracias. La colocó frente a Darrell. Quería darte esto, dijo con un tono más bajo del que Darrell recordaba. Él la miró, sorprendido. No dijo nada, esperando que ella continuara. He estado pensando mucho en lo que pasó ese día, admitió. Y quería decirte que lamento lo que dije. No tengo excusas, pero estoy trabajando en ser mejor. Darrell sonrió suavemente, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Gracias por decírmelo, respondió. No todos tienen el valor de reflexionar, y mucho menos de disculparse. La anciana asintió, bajando la mirada. Tuve que hacerlo. No podía seguir adelante sabiendo que había dicho algo tan cruel, especialmente después de escuchar lo que tu familia ha pasado. Darrell abrió la caja y encontró dentro un pequeño cuaderno con hojas en blanco. Es para que escribas, dijo la anciana. Pareces tener muchas cosas importantes que decir. Tal vez otros también necesiten escuchar lo que tienes que compartir. Darrell agradeció el gesto, prometiendo usarlo para seguir creando algo positivo. Mientras la anciana se alejaba, sintió que un ciclo se cerraba. Había comenzado como un encuentro cargado de odio, pero terminó con una conexión inesperada. El incidente en el supermercado no solo transformó a Darrell y a la anciana, sino que dejó una marca en toda la comunidad. Inspiró conversaciones, actos de bondad y una voluntad de mirar más allá de las diferencias superficiales. Fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, la dignidad y la verdad tienen el poder de unirnos. En palabras de Darrell, el cambio no siempre es inmediato, pero siempre es posible. Y todo comienza con una elección. La elección de no quedarnos en silencio. La historia de Darrell y la anciana en ese supermercado es más que un encuentro incómodo. Es un recordatorio de algo profundo y universal. Cada día, en lugares comunes como tiendas, escuelas o calles, enfrentamos momentos donde nuestras palabras y acciones tienen el poder de dividir o de unir, de herir o de sanar. No siempre elegimos las situaciones que se presentan, pero siempre podemos elegir cómo respondemos. Darrell eligió la dignidad sobre el enojo. Eligió la verdad sobre el silencio. Y con esa elección, plantó una semilla de cambio. Su calma no solo desarmó la ignorancia en el momento, sino que dejó un impacto duradero en quienes lo presenciaron, en quienes escucharon su historia después, y hasta en la propia anciana. Pero el cambio no es algo que ocurre mágicamente. Requiere valentía, empatía y, sobre todo, voluntad de reflexionar, tanto en quienes enfrentan el prejuicio como en quienes lo perpetúan. La anciana, con todos sus errores, mostró que nunca es demasiado tarde para cuestionarse, para intentar ser mejor. Esta historia nos invita a mirar hacia adentro. Nos recuerda que la ignorancia no se combate con más odio, sino con verdad, paciencia y firmeza. Es un llamado a alzar nuestras voces cuando presenciamos injusticias y a no quedarnos en silencio cuando sabemos que algo está mal. Cada uno de nosotros tiene el poder de plantar semillas en el corazón de los demás, tal como Darrell lo hizo ese día. No siempre veremos los frutos de inmediato, pero lo importante es actuar, porque las pequeñas acciones acumuladas son las que construyen un mundo más justo, más empático y más humano. Así que la próxima vez que enfrentes un momento como este, recuerda, no se trata de ganar una discusión, sino de abrir puertas al entendimiento, de permitir que la verdad y la dignidad sean más fuertes que cualquier prejuicio. Tú también puedes ser ese cambio, porque en este mundo, cada palabra y cada acción cuentan. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo.
Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.